Hola, vamos a ver un ejercicio en el que vamos a ver el concepto de velocidad media y de rapidez media y también las componentes intrínsecas del vector aceleración. El ejercicio dice lo siguiente: la manecilla del segundero de un reloj de pared mide 10 centímetros. Calcular para el extremo del segundero A el vector velocidad media entre 0 y 30 segundos, su módulo y la rapidez media entre estos instantes. B el vector velocidad media entre 0 y 15 segundos, su módulo y la rapidez media entre estos instantes. Y C si sabemos que el módulo de la velocidad del vector velocidad instantánea es constante y coincide con el valor de la rapidez media, determina las componentes intrínsecas de la aceleración y el módulo de la aceleración. Lo primero que vamos a hacer es representar un eje de coordenadas con el eje X en horizontal y eje Y en vertical. El vector de posición R sub 0 sería el vector de posición de el extremo del segundero en el instante inicial, y el vector de posición R será el vector de posición del extremo del segundero en el instante final. Como pasan 30 segundos, quiere decir que el segundero ha recorrido por media circunferencia. La velocidad media es un vector que se define como el cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo transcurrido en ese desplazamiento. El vector de desplazamiento sería el vector de posición final menos el vector de posición inicial. O sea, R, vector de posición final menos vector de posición inicial. Sería un vector que va desde el vector de posición inicial hasta el vector de posición final. Todo esto. Bueno, en lugar de expresar el vector con su expresión analítica, que era la expresión analítica de un vector, era R igual a la componente X en la dirección del eje Y más Y en la dirección del eje Y más Z en la dirección del eje Z. Pero también sus componentes podemos poner y simplificar R y poner solo sus componentes, la X, Y y Z. Bueno, vamos a utilizar esta expresión, ¿vale? Entonces, el vector de posición final tiene por coordenadas la 0 y menos 10. Este es el vector de posición final, sus coordenadas serían en el eje X 0 y en el eje Y está en el sentido negativo, y la manecilla del reloj, no olvidemos que estamos representando que R es el vector de posición del extremo de la manecilla del reloj. La manecilla del reloj irá desde aquí hasta aquí y mide 10 centímetros. Entonces este punto es menos 10 centímetros en el eje Y. Por tanto, las componentes del vector de posición final del extremo de la manecilla serían 0 y menos 10. A ese vector de posición final vamos a restarle el vector de posición inicial. Vector de posición inicial será en el eje este de aquí, en el eje X no tiene componente, y en la dirección positiva del eje Y, pues el punto, el extremo de la manecilla, será 10 centímetros. Por lo tanto, sus coordenadas serían 0 y 10. Aquí me he equivocado porque estos no son metros, estos son centímetros. Y ahora dividimos por el intervalo de tiempo transcurrido. El intervalo es 30 segundos. Aquí he escrito la posición final del extremo de la manecilla y la posición inicial. Ahora hacemos esta operación de aquí arriba, que sería el vector de desplazamiento. Componente X es 0 menos 0, pues 0. Componente Y menos 10, menos 10. Total menos 20 centímetros. Entonces el vector velocidad media tendrá componente X 0 y componente Y menos 20 partido por 30 centímetros partido por segundo.
Entonces la velocidad media, su expresión analítica, ya escribo el vector unitario en la dirección del eje, que está el vector velocidad media, que es dirección negativa del eje X, del eje Y, perdón. Menos 20 partido por 30 da menos 0,67 centímetros partido por segundo. Pues este sería el vector velocidad media. Bueno, el módulo del vector velocidad media será igual, hacemos el módulo de este vector, que son 0,67 centímetros partido por segundo. ¿Cuál sería la rapidez media del extremo de la manecilla? El espacio que recorre entre el tiempo que tarda en recorrerlo. A este espacio le llamamos incremento de S y al intervalo de tiempo es el mismo que antes, incremento de T. ¿Sabemos cuánto vale este intervalo? Pues sí, porque esto es media circunferencia. Se calcula como 2pi por r. 2pi por r, como es media circunferencia lo que recorre la manecilla, pues dividimos por 2 y quedaría que el espacio que recorre es pi por r. R en este caso es la longitud de la manecilla, que sería 10 centímetros. Pues pi por 10 centímetros partido por 30 segundos es igual a 1,05 centímetros partido por segundo. Esta es la rapidez media del extremo de la manecilla. Como veis, la velocidad media, el módulo, vale 0,65 centímetros partido por segundo y esta rapidez media es 1,05 centímetros partido por segundo, que no tiene nada que ver, porque es que esta velocidad media es la del vector desplazamiento. En el apartado B te dice lo mismo, que calcula exactamente igual que en el apartado A, pero el tiempo transcurrido son ahora el tiempo transcurrido ahora es de 15 segundos, o sea, un cuarto de minuto. Y vamos a calcular el módulo y la rapidez en estos instantes. Para calcular la velocidad media hemos dicho que tenemos esta expresión de aquí arriba, el vector de desplazamiento partido por el intervalo de tiempo transcurrido. Ahora el intervalo de tiempo son 15 segundos, pues pasamos de un vector de posición r sub 0 que está aquí, al cabo de 15 segundos, ¿dónde está el segundero? En esta posición. La posición final sería en esta dirección, en la dirección positiva del eje X. Entonces el vector de desplazamiento sería el vector r menos el vector r sub 0. Componente de este vector, pues tiene como componente en la dirección del eje X 10 centímetros y componente en la dirección del eje Y 0, puesto que está sobre el eje X. Y el vector de posición inicial tiene las mismas componentes que hemos dicho aquí arriba. Componente X 0 y componente Y 10 centímetros. Pues esto es lo que hemos escrito aquí arriba. Este sería el vector de desplazamiento. Vector de desplazamiento sería el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Vector de posición final hemos dicho que vale 10 y 0, 10 en el eje X, 0 en el eje Y, menos vector de posición inicial es 0 en el eje X y 10 centímetros en el sentido positivo del eje Y. Hacemos esta diferencia o este vector de desplazamiento y lo dividimos entre el intervalo de tiempo transcurrido, que son 15 segundos. Que nos queda que el vector de desplazamiento pues tiene componente X 10 y componente Y menos 10. Hacemos esta operación y nos da un vector de desplazamiento con estas componentes dividido por 15. Bueno, ahora lo vamos a poner en forma analítica y quedaría que 10 entre 15 en sería la componente en el eje X igual a 0,67 por el vector unitario Y, y la componente de la velocidad media en la dirección del eje
y sería menos 0,67. Hacemos esta operación, menos 10 partido por 15, menos 0,67 en la dirección del eje y, centímetros partido por segundo. Pues estas son la expresión analítica del vector velocidad media cuando ha transcurrido 15 segundos, cuando la manecilla del segundero han pasado 15 segundos. ¿Cuál será el módulo de este vector velocidad media? Aquí, pues el módulo, aplicamos la fórmula de la raíz cuadrada del cuadrado de la suma del cuadrado de los componentes. En este caso, esta velocidad media sí tiene componente en el eje X y tiene componente en el eje Y. Por tanto, tenemos que hacer su fórmula. El cuadrado de 0,67, componente X al cuadrado, más el cuadrado de la componente Y es menos 0,67 al cuadrado. Hacemos estas operaciones y nos queda que nos da 0,95 centímetros partido por segundo, el módulo del vector velocidad media. Antes nos había salido que era una velocidad con módulo menor que esta. Ahora vamos a ver cuánto vale la rapidez media y la calculamos exactamente igual que hemos calculado en el anterior apartado. La rapidez media se define como la trayectoria recorrida en el tiempo empleado en recorrerla. ¿Qué trayectoria recorre el extremo de la manecilla del reloj? Pues veamos, recorre una distancia que va desde aquí hasta aquí, que han pasado 15 segundos. Esto sería un cuarto de la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por r, pues 2pi por r partido por 4, pi medios por r, que sería la longitud de la manecilla, 10 centímetros, partido por el tiempo transcurrido, que son 15 segundos. Y esto nos da la misma rapidez media que antes, 1,05 centímetros partido por segundo. Esto es lógico que tenga la misma velocidad o la misma rapidez media, porque el segundero siempre tiene la misma velocidad. Bueno, pues sabemos que la velocidad instantánea de la manecilla del reloj es constante y coincide con el valor de la rapidez media. Pues sabiendo esto, tenemos que determinar las componentes intrínsecas de la aceleración y el módulo de esta. Vamos a recordar lo que eran las componentes intrínsecas de la aceleración. A cualquier punto de una trayectoria le podemos asociar un sistema de referencia que está formado por un eje tangente a la trayectoria y otro perpendicular a esta. Y este sistema de referencia se denomina intrínseco a la trayectoria. Pues en este sistema de referencia está determinado por un vector unitario en dirección tangente y con el mismo sentido que la velocidad, y otro vector unitario de dirección normal a la trayectoria y sentido hacia el centro de curvatura. Pues en este sistema de referencia el vector aceleración instantánea se puede descomponer en dos componentes intrínsecas, una tangencial a sub t y otra normal o centrípeta a su n. Y el módulo de este vector aceleración instantánea sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente, de la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial mide los cambios del módulo de la velocidad. La podemos poner como esta expresión: la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, siendo v el módulo de la velocidad. Y la aceleración normal, también llamada aceleración centrípeta, expresa los cambios en la dirección de la velocidad. Cuando el movimiento es curvilíneo, siempre habrá aceleración normal. Y será igual a la velocidad, al módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de la curvatura. Dicho esto, vamos a hacer la última parte del ejercicio.
Si sabemos que el módulo del vector velocidad instantánea es constante y coincide con el valor de la rapidez media, determina las componentes intrínsecas de la aceleración, lo que acabamos de explicar, y el módulo de esta aceleración. Como hemos dicho, la aceleración tangencial, la componente tangencial del movimiento, es igual a la variación del módulo de la velocidad con respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta aceleración tangencial, la componente tangencial, tiene que ser cero, puesto que hemos dicho que la velocidad de la manecilla es constante, entonces no varía. Recordar que esta velocidad se refiere a la rapidez, no se refiere a la velocidad media, calculada a partir del vector desplazamiento. Entonces, esta aceleración tangencial, componente tangencial, vale 0. Y la componente normal de la aceleración, la que hace que la velocidad, el vector velocidad cambie en dirección, es v al cuadrado partido por el radio de la curvatura. V lo conocemos, que es constante, y coincide con la rapidez media, que la hemos calculado en la otra apartado. La rapidez media aquí vale 1,05. Aquí en el otro lado también 1,05 centímetros partido por segundo. Vamos a utilizar el sistema hexadecimal porque la manecilla tiene una longitud de centímetros, no tiene sentido que la expresemos en metros. Sustituimos los valores en la expresión de la aceleración normal y nos queda que la velocidad al módulo es 1,05 centímetros por segundo al cuadrado, velocidad al cuadrado, partido por el radio de la curvatura, la trayectoria que está siguiendo la manecilla es una circunferencia con radio, la manecilla, la longitud, este sería el radio de la curva, ¿vale? Por lo tanto, R sería 10 centímetros. Y esta operación nos da un valor de 0,11 centímetros partido por segundo. Así que componente tangencial de la aceleración es 0 porque la velocidad con la que se mueve la manecilla es constante, no varía, por tanto este valor vale 0 y la aceleración tangencial 0. La aceleración normal, siempre que una partícula describe una línea curva, siempre va a existir y será igual a la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado de qué, recordar, del extremo. Esta es la velocidad del extremo de la punta de la manecilla, partido por el radio de la curvatura, que coincide con la longitud del segundero. Y solo tiene componente normal, vale. Pues ahora tenemos que calcular el módulo de la aceleración. El módulo se define como la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. La componente de la aceleración, su componente intrínseca, aceleración tangencial más aceleración normal, toda elevado al cuadrado. Aceleración tangencial hemos dicho vale 0, aceleración normal la hemos calculado que vale 0,11 centímetros partido por segundo. Pues en este caso el módulo de la aceleración coincide con el módulo de la aceleración normal, igual a 0,11 centímetros partido por segundo. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado me dais un like, me lo compartís y espero veros por aquí muy pronto. Hasta luego.